everybody here, Queremos darle las bienvenidas a todos and we want to give to everybody happy Sabbath. y decirles feliz sábado. And those who may be watching online, we also want to say happy Sabbath. Y aquellos que están viendo en línea también, decirles un feliz sábado. But at this time, we're going to have a word of prayer Ahora vamos a tener una palabra de and oración ask God for His Holy Spirit to be with us. y pedirle a Dios que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. And then we're going to get into our message, Tidings Out the East, Y vamos ahora a ver nuestro mensaje que son Noticias del Este, Part 2. parte 2. And we're dealing with tidings out the east and out of the north. Y recordemos, estamos viendo noticias del Este, aún no estamos viendo noticias del Norte, Daniel 11:44. ¿no? Basado en Daniel 11:44. With that thought in mind, Con let's eso en mente vamos a tener una oración. Father in heaven, Padre que está en los cielos, we are indeed thankful to be in your house of worship today. estamos agradecidos de poder estar en su casa de oración hoy. We thank you for the privilege that we have to come and worship thee in spirit and in truth. Gracias por permitirnos venir a adorarle en espíritu y verdad. And now we ask thee that you will please grant us that Holy Spirit. Y ahora le pedimos que por favor nos conceda el Espíritu Santo. You told us in Luke 11:13, Usted nos dijo en Lucas 11:13, if ye then being evil, si ustedes siendo malos know how to give good gifts unto your children, saben dar buenas dádivas a sus hijos, how much more shall your heavenly Father ¿cuánto más el Padre Celestial give the Holy Spirit to them that ask dará him? el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Grant us that Holy Spirit. Concédanos el Espíritu Santo. Make your word a lamp unto our feet and a light unto our Que path. su palabra sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro And grant camino. that He will give us understanding of the Scripture, Y conceda que nos pueda dar entendimiento We de las might- Escrituras. rightly divide the word of truth. Que podamos trazar correctamente la palabra de verdad. Now we address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary, Dirigimos nuestra oración al lugar santísimo, el santuario celestial, where Jesus is doing the final work of intercession, donde Jesús lleva a cabo la última obra de intercesión where everyone's case will soon have an eternal decision. y donde el caso de cada uno tendrá finalmente su decisión eterna. Now abide with us, we pray. More con nosotros en nuestra oración Thank you for the presence of the Holy Spirit. y gracias por la presencia del Espíritu Santo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. This morning we're looking at the book of Daniel, chapter 11. Entonces, en esta mañana vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 11. And we're dealing with the issue of the tidings out of the north and out of the east. I'm Y sorry. estamos viendo nuevamente noticias del este. Now, interesting enough, we talked about this last weekend, Y hablamos de esto este último fin de semana. and I just want to give you just a quick review Y quiero darles tan solo un breve repaso on the issue of the tidings. sobre este tema de las noticias. The Bible says, tidings out the east and out the north shall trouble him. Nos dice Daniel 11, versículo 44, pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán. Now, you may not believe this, Puede que no me crean, but many of the things that you're now seeing taking place in the United pero States muchas de las cosas que estamos viendo llevarse a cabo ahora mismo en los are Estados directly Unidos connected to this prophecy and the prophecies of Revelation 13 and 14. están directamente conectadas con esta profecía y las profecías de Daniel 13 y 14, Apocalipsis instance, 13 y 14. You got a lot of people today that don't like Donald Trump. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas a las cuales no les agrada el presidente Trump. And then you got another party that wants to go back to the way things were. Y por otra parte, un partido que quiere que se hagan las cosas como eran antes. You have a Democratic Party as well Tenemos el Partido Demócrata, that has a different ideology. que tiene una ideología diferente. But the issue and why does this stir the Adventists ¿Y in the cómo community? esto está sacudiendo la comunidad adventista? Because believe it or not, Porque aunque no lo crean, Donald Trump's how can I say presidency la presidencia del presidente Trump, el presidente actual de Estados Unidos, is a danger es un peligro to the Adventist community. para la comunidad adventista. You say, what do you mean? Y ustedes miran, bueno, ¿a qué me refiero con You eso? see, Donald Trump has united church and state. Él está uniendo la iglesia y el Estado. That is contrary to the United States Constitution. Y eso es contrario a la Constitución de los Estados Unidos. But it's also one of the signs that Bible prophecy is about to meet fulfillment. Pero también es una de las señales que la profecía bíblica está por cumplirse. And so for many in the Adventist community Para muchos en la comunidad that's adventista, watching the events taking que place, están looking viendo at how arrogant at times this man can be, los eventos desarrollarse y ver cómo muchas veces toma una postura muy arrogante you este got to get hombre, past the politics. es importante que
veamos más allá And you got de to go lo back to your político. message. Y tenemos que retornar a cuál es nuestro Your mensaje. message of the third angel. Nuestro mensaje del tercer ángel. What is Trump saying? No separation, no such thing as separation of church and state, ¿Qué está right? diciendo él ahorita? Isn't No that hay what we're tal hearing? cosa como separación iglesia y But Estado. what does your message say? Pero ¿qué dice nuestro In Revelation mensaje? 14, En Apocalipsis 14, 9, versículo 9. what's it say? ¿Qué nos dice? And the third angel followed Y them, el tercer ángel le siguió diciendo, saying with a loud voice, diciendo en alta voz, if any man worship the si beast and his alguno image, adora a la bestia o a su imagen, the beast and his what? a la bestia, ¿qué cosa? His image. Su imagen. Who's the beast? ¿Y quién es la The bestia? papal power. El poder papal. And what's the image? ¿Y cuál es la imagen? The union of church and La state. unión iglesia y Estado. John Kennedy in 1960 En los años 60, el presidente Kennedy said affirmatively, dijo de manera I afirmativa, believe in the separation yo creo en la separación of church and de state, iglesia y Estado, where no Protestant minister donde ningún ministro or protestante any Catholic parish or priest o ningún obispo o sacerdote will católico try to tell or dictate the office of the president. puede decirle qué tiene que hacer a la He said, presidencia. I believe the separation of church and state is absolute. Yo creo que la separación iglesia-estado, decía el presidente Kennedy, es absoluta. Now that was in the 1960s. Esto era en los años All of 60. us were teenagers and young people. Nosotros, algunos de nosotros éramos quizás adolescentes And we heard that. y escuchamos I eso. want everybody to get this. Entonces quiero que entendamos This is eso. 30 years later, 40 years Ahora, later now. 40 años más adelante en el tiempo, more longer than that. I'm just o giving an un idea. poco más incluso que eso, 60 years from now. Okay? unos 60 años más. But now, what are you hearing Ahora, ¿qué escuchamos under this administration? bajo especially? esta administración especialmente? We're going to, church and state, I'm going to get a church's power. Tenemos que devolverle a la iglesia su Church and poder. state need to come together. Tenemos que unir la iglesia y el Estado. And then we find, Y luego encontramos, and I'm just trying to give you a y picture tan for me. solo quiero darles una pequeña escenario, ¿no? If you can get past the politics Si podemos ver más allá de lo político and go back to the preaching of the third angel's y message regresar a la predicación del mensaje de los that tres God ángeles gave Adventists in 1844 que, coming up to now, que Dios le dio al pueblo adventista de 1844 hasta nuestro tiempo, you would understand quickly entenderíamos rápidamente that Trump and his administration que la administración actual bajo el is presidente about to Trump bring about the last act in the drama está a of the great punto controversy. de traer el último acto en este gran drama del gran conflicto. What is the last act? ¿Y cuál es ese último acto? You say when Jesus come in the cloud. Algunos dirán, bueno, es cuando el Señor venga en los cielos. That's the finality. Ese es el fin. But the very last act in the drama Pero el último acto en este gran drama is the issue of worship. es acerca de The adoración. seventh-day Sabbath El séptimo día, el versus sábado, the first day of the week, versus el primer día de la semana. Sunday observance. La observancia dominical. This is what we're watching Esto developing right now in Es lo America. que estamos viendo ahora desarrollarse en Estados Unidos. They're talking about putting the Ten Commandments in the Están classroom. hablando acerca de poner los 10 mandamientos en las clases. That in itself is a good thing. Y eso en sí mismo no diría, bueno, es algo bueno. But you are never to force religion Pero on people. nunca debería forzarse la religión sobre el pueblo. This is one reason why we had the Constitution Esta es una de las razones por las cuales tenemos la and the Constitución First Amendment. y la primera enmienda. Congress should make no law respecting the establishment of religion nor prohibit the free Que exercise el thereof. Congreso no debe hacer ninguna ley que prohíba o promueva el ejercicio de ninguna religión. And what do we see taking place? ¿Y qué vemos que se está desarrollando? We're watching different states Estamos viendo diferentes estados bring laws in and to force public schools to trayendo leyes display the Ten Commandments. in the obligando a classroom. las escuelas públicas a tener los 10 mandamientos. And then what else we're watching? ¿Y qué más estamos I just viendo? want you to see what's Tan solo happening. quiero que veamos un poco qué está pasando ya We are under this new administration. bajo esta nueva administración. We are losing. America is losing their religious liberty while professing to have religious liberty. Estados Unidos está perdiendo la libertad religiosa mientras profesa tener libertad religiosa. They say, "Oh, this is a Christian nation." La gente dice es una nación cristiana. It started off that way, Comenzó así, but over the years of secular humanism, pero a través de los años con el humanismo Communism, secular, con ideologías atheism, comunistas, el and all the ateísmo other isms y that's out todos los there, otros ismos en medio, heathenism, el paganismo, all have el infiltrated hinduismo,
Todo esto se ha ido infiltrando the country en el país over the years. a través de los años. And people have now began to cater to certain types of philosophy Y ahora como resultado las personas abrazan diferentes tipos de filosofías, or groups or ideology. diferentes grupos o ideologías. So to be a Christian Y para ser cristianos is a choice. es una elección. And then Jesus told you clearly, Y Jesús nos dijo claramente, while Trump is saying we're going to make America great again, mientras por un lado el presidente nos dice vamos a hacer grande nuevamente a Estados Unidos, América, how with the principles of Catholicism pero ¿cómo? ¿Con los principios del catolicismo or the principles of Protestantism? o con los principios del protestantismo? Which one made America great? ¿Cuál hizo a Estados Unidos un país grande? It wasn't the principles of Catholicism, No fueron los principios del catolicismo, because the principles of Catholicism persecuted the early Protestants that left Europe to come to America. porque los principios del catolicismo son los que hicieron que las personas que venían siendo perseguidas en Europa vayan y huyan a Estados Unidos. Then they did it for 1260 years. Hubo una In persecución the que Western se Europe. llevó a cabo por más de 1260 años en Europa occidental, del When oeste. the Pilgrims landed on Plymouth Rock, Cuando llegaron los primeros peregrinos a Plymouth Rock, en las costas del este, they said we want a country without a king. dijeron que necesitamos un país sin un rey We want a religion without a y pope. una religión sin un papa. Why? ¿Por qué? Why did they want that? ¿Cómo iban a lograr hacer Because eso? they were fresh from the persecution. Porque estaban that had recién been taking saliendo place. de una persecución religiosa And they did not want religious tyranny y no anymore. querían ningún tipo de tiranía religiosa. And so this country was founded on those principles. Así que este país fue fundado bajo esos principios. And for a president to rise up Y que ahora un presidente diga, and say, I'm going to make America great again. diga cosas como vamos a volver a hacer a Estados Unidos grande. I'm going to bring religion back to Pero America. dice, y dice cosas como vamos a traer la religión de vuelta. Wait a minute. Historically speaking, Históricamente hablando, what religion you bringing back? ¿qué religión es la que está trayendo realmente? All religion? ¿Todas las America was religiones? made of all religion? ¿Estados Unidos era de todas las religiones? No, America was made of Protestant religion. Era una nación protestante. Baptists were Protestants. Por ejemplo, los bautistas eran protestantes. Presbyterians were Los Protestants. presbiterianos eran protestantes. Church of God in Christ, La iglesia Protestant. de Dios en Cristo era una iglesia Pentecostals, protestante. Protestant. Pentecostales, protestantes. Seventh-day Baptists, Protestant. Bautistas del séptimo día, protestantes. Missionary Baptists, Protestant. Los bautistas misioneros, protestantes. Church of God, Protestant. La iglesia de Dios, protestante. I want you to see. Lo que quiero que veamos, Methodist, Protestants. todas las religiones que estaban en Estados Unidos, los metodistas eran protestantes. The country was founded on a religion, La nación fue fundada bajo una religión Protestant Christian religion, de un cristianismo protestante, not Catholicism. no el catolicismo. And though Catholicism came in, Y aunque llegó el catolicismo, you know what they would prohibit the Catholics from doing? ¿sabían que tenían prohibido los católicos de hacer en Estados Unidos? In the early years of the country, En los primeros años de la nación, they could not hold political office. ellos no podían tener puestos políticos. And this is why if the election of John Kennedy Y por eso cuando el presidente Kennedy ganó, was a major turning point in America. fue un punto de quiebre grande en Estados When he Unidos, became president of the cuando United él States. quedó presidente. That's why it's etched there in history, and you try to figure out what's the big deal Por about eso el John problema es, Kennedy. bueno, pero ¿por qué este presidente Kennedy fue tan relevante? If you understood that this nation understood from a Protestant principle Desde un principio protestante, la nación entendía that the day Catholic politicians get in que office, el día que los católicos tengan puestos políticos that's the end of our religious es freedom. el fin de la libertad religiosa. Through infiltration and influence of the Jesuit order. A través de la influencia y la infiltración de los poderes jesuitas. This is what we're watching Y right eso now on the estamos political stage. viendo ahora desarrollarse en el campo político. And few people Y muy have pocos any clue tienen idea alguna to the real issues de that lo are que at stake. realmente está sucediendo. They're thinking, oh, it's a Trump thing. No? Bien, algunos piensan, esto es algo solamente del presidente. Put Trump out the way. He's Pero- a puppet. Quitemos a Trump un momento de la imagen. Él tan solo es una marioneta, un títere. It's a Rome thing. Es algo de Roma.
No matter who's the No president. importa quién está al cargo. Because all roads in this case Porque todos los caminos leads to Rome. llevan a Roma. Your prophecy La profecía of Revelation de 13, Apocalipsis 13, talking about the rise of the United hablando States, del surgimiento de los Estados and how Unidos she will speak like a y dragon, cómo hablaría como dragón, is right now being fulfilled. está siendo cumplida ahora mismo. Draconian laws you just saw recently. Estamos viendo leyes draconianas ahora mismo. How many immigrants are in this country? ¿Cuántos inmigrantes hay en el país? And suddenly we're watching immigration laws come in that take people right out Y de with no repente due vemos process. leyes que sacan a inmigrantes sin ningún tipo de proceso judicial. Now I understand there could have been some people that came in illegal. Y I understand that. entiendo que haya personas que Oh, hayan entrado sí. ilegalmente o que sean malas, But we have a laws in this country called due process. pero tenemos algo llamado el debido proceso judicial And that they have a right to a trial. y que cada persona tiene derecho a ser juzgada, They have a right to representation. a ser representadas. But under the new laws, Pero bajo estas nuevas leyes, draconian laws, estas leyes draconianas, contrary to the principles of the Constitution. contrarias a los principios de la In fact, Constitución, these new laws override the de hecho, Constitution. estas nuevas leyes están poniéndose por encima de la We are Constitución. watching these things take place and people are being inhumanely treated. in Estamos some viendo cases. cómo están tratando de manera inhumana a las personas. This is not exaggeration. Esto no es exageración, It's not a figment of my no es imagination. algo, un fragmento de mi I'm imaginación. talking about what's happening in America. Estoy hablando de lo que está sucediendo ahora en Estados And I've Unidos. told you before, as I told you in times Y les past, dije antes y les como le he hecho también en el tiempo for you pasado, in Ecuador and other places, para nosotros aquí en Ecuador, en otras partes, what happens in America lo que sucede en Estados is a Unidos thermometer Ujú. to what's about to come to your country. es tan solo una sombra de lo que va a suceder en You nuestro just país. saw the Trump administration try to expand the American ideology or empire. Por ejemplo, ahorita estamos viendo cómo en Estados Unidos se está tratando de Ya. expandir la ideología Ya. de que Estados Unidos es un imperio Y'all, nuevamente. y'all didn't get that? No sé si que entienden lo que digo con eso. When you saw them take Maduro this Cuando week, vimos, por ejemplo, cómo en esta semana capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, that is conquest. están conquistando. That is an illegal conquest in Y es reality. a la realidad un tipo de conquista ilegal. Well, he was selling drugs and everything else. Well, what Y about la gente lo Mexico? justificará. Dirán, bueno, pero es que era un vendedor de drogas o era un What narcotraficante. about Nicaragua? Pero ¿y qué con los demás países que hacen lo mismo? Okay, what about Colombia for that matter? Países como Colombia, por ejemplo. Why Venezuela? ¿Por qué Venezuela? They're criminally, or is it, or just tell us the truth? It's the oil. ¿Será que realmente es solamente porque quieren detener el crimen? O díganos la verdad, o quieren el They petróleo got del the rich, país. you know, politically speaking, they got the richest oil reserve in the world. Políticamente hablando, es el país con la mayor reserva de petróleo del mundo entero. So why don't you just tell the truth? You coveted the oil, so you decided Entonces, to ¿por take qué the man prisoner. simplemente no decir la verdad? Que estamos tras el petróleo y estamos codiciando el petróleo de esa nación y por eso tomamos al presidente preso. And you feel you can do it because you got the power. Y como dicen, bueno, lo podemos hacer porque tenemos el poder para hacerlo. This is aggression. Y es una agresión política. And you're setting yourself politically up because you're still dealing with Russia and China and, Y es and una India. guerra geopolítica porque hay otros países involucrados como China, como Rusia, como la So India. why did I bring that up? Entonces, ¿por qué traigo todas estas Because I want you cosas a to see a picture colación? with me. Porque quiero que veamos el cuadro completo. And the only thing that can solve it Lo único que puede resolver esto is not this group or that group. no es, bueno, yo soy parte de este grupo, o no, yo soy parte de este grupo. Your Bible La Biblia, su Biblia, told you nos dijo through prophecy a través de la profecía this event would take place. que esto sucedería. And many of God's people Y muchos en el pueblo de Dios have not heard these things no in han their proper escuchado life estas cosas. because we have gotten away from talking about Porque prophecy nos hemos apartado del hablar de la profecía to see what's really going para on. realmente saber qué es lo que está We done got caught pasando. up with the cares of this life Y nos hemos dejado absorber por los cuidados de esta and vida. how we going to survive and how we going to make money Y and how cómo we voy a gonna take care sobrevivir, of our cómo voy a families. hacer más dinero, cómo voy a cuidar a mi familia. And we got a plan for the future Y planificamos para el futuro and we're losing sight of our y eternal estamos perdiendo de vista la eternidad. life.
nuestra vida eterna and the need of a Christ-like character. y la necesidad de un carácter como el de Because in Cristo. the end, Porque al final, if all this is going to be destroyed, si todo va a ser destruido, the only thing that's going to stand lo único que va a is permanecer if you have His character. or es si not. tengo el carácter de Cristo en mí. Jesus said, remember people saying that day, Lord, Lord? ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Que muchos dirán, Señor, Señor, We prophesied in thy name. profetizamos en tu nombre. That's evangelical world. El mundo evangélico, That's Adventist as well. el mundo adventista también. And in your name we cast out Y en devils. tu nombre sacamos o echamos fuera demonios. And in your name we done many wonderful Y en works. tu nombre hemos hecho muchas maravillas. What does Jesus say? ¿Y qué les responde The Bible Jesús? says, Jesus said, and then I will profess unto Jesús them, les dirá, no os conozco. depart from me, Apartaos de mí, ye that worked iniquity. hacedores de maldad. I never knew you. Nunca os conocí. Have mercy. So I want you to look here with me in Entonces, Daniel quiero que veamos 11:44. Daniel 11:44. Because Daniel 11:44 is talking about the fact that a tiding or some news comes out. Nos from habla the de east. ciertas noticias que vienen del este, del oriente. Let's take a look and see. What is this news coming out ¿Y of the cuáles east eran from the estas Bible? noticias que vienen del este? All right. First of all, as I said, a tiding. Dice noticias. Last week we found out a tiding is dealing with the gospel. Go to back with me to Romans 10:14 and 15 for a moment. Vamos a Romanos capítulo 10, Romans 10:14 and 15. 14 And when you get y there, just say 15. amen. That way we can be together on it. I won't go Romanos too 10, fast. 14 y 15. Y cuando estén ahí, díganme amén para saber que no estoy The yendo muy Bible rápido. says, and it says here, how then shall they call on him whom they have not believed? Verse 14. Ujú. And how shall they believe on him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? And how shall they preach except they be sent? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? As it is written, Como está escrito, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, and bring glad tidings of good los things. que anuncian buenas nuevas o buenas noticias. Notice, what is these tidings coming out of the Entonces, east? ¿cuáles son estas noticias o estas buenas nuevas que vienen del este? It's the gospel. El But evangelio. what gospel? Pero, ¿qué evangelio? Let's see something. Is the gospel that the apostles preached the same gospel that Adventists have today? ¿Será que el evangelio que predicaron los apóstoles es el mismo evangelio que tenemos hoy como adventistas? Let's look at Romans 1:16 and Vamos 17 a one more time. Romanos 1, 16 y 17. Romans 1:16 and 17. This is what Romanos Paul says. 1, 16 y 17 y notemos lo que dice Pablo. The apostle Paul says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, but is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, also to the Greek." Dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación, para el judío para a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As is written, the just shall live by faith. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. So what was the what was the New Testament apostles preaching? Entonces, ¿qué predicaban los apóstoles en el Antiguo The Testamento? gospel of Perdón, Jesus Christ. en el Nuevo Testamento, el evangelio de And Jesucristo. what did this gospel have in it? ¿Y qué tiene este evangelio en sí mismo? The power of God El unto poder salvation. de Dios para salvación. Okay, and what was the actual power or message they were preaching? ¿Y cuál es ese poder o ese mensaje que predicaban? The just Que el shall justo live by faith. vivirá por la fe. But another word for just is righteous. Pero otra palabra, bueno, en inglés hay dos palabras, pero es el justo. Okay, shall live by faith or righteousness by faith. O la justicia por la fe. Now, that was in the apostles' day. Esto era en los días de los apóstoles. Now, what about in our time? ¿Y qué con respecto en nuestros Does tiempos? God have a message coming from the ¿Será east? que el Señor tiene hoy un mensaje que viene del A este? gospel message coming from the east? ¿Un mensaje del evangelio Yes. que viene del este? The answer is yes. La respuesta es sí. Go read Revelation chapter 14, Vamos a Apocalipsis capítulo verses 14, 6 and 7. versículos 6 y 7. Listen to the message coming out of the east. Noten cuál es el mensaje que viene del este. Because there are three major messages coming from the Porque east. hay tres mensajes principales que vienen del este. The Bible says, La Biblia dice, "And I saw another angel y vi volar por medio del cielo fly in the midst of heaven, a otro ángel having the everlasting gospel que to preach tenía el evangelio eterno para predicarlo
unto them that dwell on the earth, to every nation and kindred and tongue and A los people, moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, saying with a loud voice, diciendo en alta voz, fear God temed a Dios and give glory to y him, dadle gloria, for the hour porque la hora of his de judgment su is come. juicio ha llegado. Worship him that made heaven Y and adorad a earth, aquel que hizo los the cielos y la sea and the tierra, fountains of el mar waters. y las fuentes de las And aguas. another angel followed Y him, otro saying, ángel le siguió diciendo, Babylon is ha fallen, caído fallen. Babilonia, that great city, esa gran ciudad, because she made all nations drink of the wine porque ha hecho beber a todas las naciones del vino of the wrath of her de la fornication. ira de su fornicación. And the third angel Y followed el him, tercer ángel le siguió saying diciendo, with a loud voice, en alta voz, if any man worship the si beast alguno adora a la bestia in his image, y su imagen, the same shall drink of the wine él también beberá of the wrath of del God, vino de la ira de which Dios, is poured without mixture que es vaciado puro into the cup of his en el indignation. cáliz de su ira, And he should be tormented with fire and y será brimstone atormentado con fuego y azufre in the presence of holy en angels la presencia de los santos ángeles and in the presence of the y en la Lamb. presencia del Cordero. And the smoke of their torment is Y el forever humo de and su ever. tormento sube por los siglos de los And they siglos, have no rest day y or no night tienen descanso ni de día ni de noche, who worship the beast los que adoran a la bestia, and his image, su imagen, and whosoever receiveth los que tienen the mark of his name. la marca Right. de su nombre. Right? Is that right? Correct? That's it, right? The last part. Almost. Yeah. No. I didn't say it right. I don't think I said it right. Yeah. Whosoever receiveth the mark of his I said it right. Yeah. Mhm. And then verse 12 says, and here are the patience of the Y nos saints. dice el 12, aquí está la paciencia de los santos, Here are they that keep the commandments of los que God guardan los mandamientos de Dios and have the faith y of tienen la Jesus. fe de Jesús. I want you to notice Entonces quiero que notemos, this is the tiding estas son las noticias that's coming que out vienen of de the dónde? east Del este, that's troubling que van, como decía el versículo de Daniel 11:44, a atemorizar the apostate Protestant world al mundo protestante apóstata and the papacy. y al papado. Now, why would they be troubled? Ahora, ¿por qué este mensaje los va a Because the Bible sacudir, los va a foretells that atemorizar? the Bible foretells Porque la Biblia nos predice that the lamb-like beast of Revelation 13, que la bestia semejante a un cordero de Apocalipsis 13:11, which represents the rise of the United que States. representa el surgimiento de los Estados Unidos. Look at Revelation 13:11 with me for a Vamos a moment. Apocalipsis Just say it again. 13:11 para Revelation verlo 13, juntos. 11. Apocalipsis 13, versículo 11. Look at the symbols with me. Remember, Vamos a Revelation, anotar los the book símbolos. of Revelation is written in symbols, Recordemos que el libro Apocalipsis está escrito en so therefore the símbolos. Bible is able to decode the symbols. Así que la Biblia es la que nos decodifica For estos time's símbolos. sake, let's move it. Pero por el tiempo vamos a A avanzar. lamb. Cordero. John 1:29. Juan 1:29, ¿qué The dice? next day, John Y seeth el Jesus otro coming día Juan vio venir a Jesús and said, Behold, the Lamb of y God, dijo, he aquí el Cordero de Dios, which take away the sin of the que world. quita el pecado del mundo. A lamb in the Bible is a symbol of Christ. Entonces, un cordero en la Biblia es un símbolo de Cristo. Are we saying this nation is Jesus? Ahora, ¿estamos diciendo entonces que la nación es Jesús? No. No. We're saying the nation, a beast in the Bible represents a nation Una or kingdom. bestia en profecía en la Biblia representa una nación o un rey. It's indicating that the kingdom would rise to power with the principles En of otras Jesus. palabras, Apocalipsis nos habla de una nación que surgiría con los principios de Jesús In its rise to power. en su surgimiento al poder. Let's see, what are the principles of ¿Y cuáles Jesus? son algunos de los principios de To give you Jesús? identifying mark of the nation. Para poder entender los puntos que identificarían a esta nación. The Bible said in John 8:32, En Juan 8:32, and ye shall know the truth. la Biblia nos dice, y And the conoceréis truth la shall make you verdad, free. y la verdad os hará What's the libres. principle of Jesus? Entonces, ¿cuál es un principio de Jesús? Free La libertad. or freedom. La libertad. Now notice again with me in 2 Corinthians Y 3:17. en 2 de Corintios, 2 2 Corinthians Corinthians 3:17 says, now the Lord is that 3:17, spirit, nos dice lo siguiente. and where the spirit of the Lord is, there is liberty. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? Libertad. So what will be a major characteristic of this nation or Entonces, this lamb-like beast? ¿Cuál sería una de las características principales de esta nación semejante a un cordero? Freedom La or liberty. libertad. Freedom of speech, Libertad de expresión, liberty of conscience, la libertad de conciencia, freedom of press. la libertad de prensa. And these are the principles Eran los principios of Jesus. de Jesús. Now, what about something else? ¿Qué más?
the lamb-like beast has 2 horns. Dice que esta bestia, semejante a un cordero, Apocalipsis 13:11, dice que tiene 2 cuernos. Horns indicate power. Y cuernos en la Biblia representan poderes. In Habakkuk, En Habacuc, chapter 2, capítulo 2, chapter 3, let's see here. o 3, The déjenme ver Bible un ratito. tells us about what horns are a symbol of power. La Biblia nos dice que representan cuernos. Look what the Word of God says. In Habakkuk chapter 3, Habacuc, capítulo 3, and we look here at verse 3. In the King James Version, it says here, and God came from Teman, and the Holy One from Mount Paran, Selah. It says, his glory covered the heavens, and the earth was full of his praise. Verse 4 says, his brightness was as the light. He had horns come out of his hand, and there was the hiding of his power. Entonces, Habacuc 3:4, aquí en español nuestra traducción es un poquito diferente, entonces pueden ahí hacer la marca en sus Biblias, cuando nos dice, y el resplandor fue como la luz, y donde dice rayos brillantes salían de su mano, en el original dice cuernos brillantes salían de su mano, allí estaba escondido su poder. The power of the horns Entonces, cuernos es sinónimo de poder, the power of the horns were 2. ¿no? Y nos dice que Habacuc 3:4 por si acaso. One is going to be a religious power, Entonces, este poder, esta nación tendría 2 poderes, un and the other poder aspect is religioso a political y el power. otro aspecto un poder civil. Under religious Y power, bajo el poder religioso it's going to be Protestantism. sería una nación protestante. Under the political Y power, bajo el poder político it was called republicanism. era una república. And this is the founding, Y esto eran los or cimientos, the origin, biblically speaking, of o the el rise of the United orden States. del origen de los Estados Unidos. Let's go a bit closer. The Bible says that it will also have a separation of these powers. Y la Biblia también nos habla de que habría una separación de estos Where did poderes. that come from? ¿Y de dónde sale eso? Did that come from Roger Williams in his document on separation of church and state? ¿Será que esto es algo que, bueno, viene de un señor llamado Roger Williams que escribió acerca de la separación de iglesia y Estado? ¿O de dónde nace ese principio? Because you got people that are advocating religion in America right Porque, now por ejemplo, hoy hay personas en Estados Unidos que están tratando de promover la religión, called Christian dominionists que se los suele conocer como nacionalistas cristianos. or Christian ¿No? nationalists. Es el nombre que se han, digamos, puesto de nacionalistas People cristianos. people from like Turning Point USA, Personas como de esta organización llamada Turning Point USA, the Charlie Kirk people, por ejemplo, personajes como el joven que mataron hace unos meses, Charlie Kirk. and it's not if you don't want to believe that the issue is about to be over worship, Y si no me creen que este es un tema que tiene que ver con adoración más que con política, por decirlo de and alguna that the manera, prophecy that Adventism been preaching for the 180 some years is about to meet y que la fulfillment. profecía que los adventistas han predicado por más de 180 años está a punto de cumplirse, If you got doubt about it, si tenemos dudas if you al think I'm a little respecto, off what I'm si talking to piensan you que de about, pronto estoy hablando de alguna exageración, then go back and look at the promotion of the book. What's the name of Charlie Kirk's book? ¿cuál era el nombre del libro que dejó el chico que asesinaron hace unos What's meses? the name of the book they're promoting? ¿Cómo se llama el libro? Stop. In the name of titula God? Detente en el nombre de Dios. And what's that about? ¿Pero de qué trata el libro? It's about rest. ¿De descanso? What? ¿Qué cosa? It's about what? ¿De qué están hablando? Rest. De descanso. That you need to have some Que time tiene off. que haber un tiempo libre, At least one day out the week. aunque sea un día a la semana. And how Charlie Kirk himself was convicted about the seventh day Y Sabbath. como él, hablando a título personal, decía que él estaba convencido del sábado séptimo día That he started trying to keep personally. a y que él little bit, estaba guardando el sábado personalmente, while at the same time still trying to keep Sunday. pero al mismo tiempo tratando de guardar o impulsar el domingo. So he left you up in the air like Entonces, either one of en those otras days. palabras, las personas están ahí como que en el limbo. But what does that mean? ¿Pero qué quiere decir It's a eso? glimpse into the last act of the Nos drama. está mostrando que estamos preparándonos para el último acto de este gran drama. What did the spirit of prophecy say was ¿Qué the dice last la act? escritura? Decía que iba a suceder. The issue between Sabbath and ¿Cuál Sunday. era el tema que iba a estar hablado por todas partes? El tema del sábado y el domingo. What was Jesus' last temptation? ¿Cuál fue la última tentación de Jesús? All these kingdoms. ¿Qué le dijo Satanás? Todos Will estos I give reinos thee? yo te daré If thou wilt fall down si te inclinas and worship y me. me adoras.
The last act was over El worship. último acto era acerca de And the adoración. last act of temptation, Y el último acto de tentación, the great temptation de la última gran that will come tentación upon all the earth, que vendrá sobre toda la will tierra, be over worship. será sobre You don't adoración. believe me? ¿No me creen? Look what Jesus told the church of Philadelphia. ¿Qué le dijo Jesús a la And he iglesia de kept them from Filadelfia? something. Listen carefully. In Revelation chapter 3, En Apocalipsis capítulo 3, and Jesus talking to the church of Philadelphia says Jesús this. hablándole a la iglesia de In Filadelfia le Revelation dice, 3, the Bible says here, it says here, he says, because thou hast kept the word of my what? Patience. He says, I will keep thee from the hour of temptation. verse 10, versículo 10, Apocalipsis 3:10, por Revelation cuanto 3:10. has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Wait a minute. What is the hour of temptation that Jesus told the church of Philadelphia, which was the early Advent movement, ¿Y cuál he es would keep them from? La hora de la tentación que vendría sobre toda la tierra, que dijo Dios que iba a mantener a su pueblo en medio de eso. Huh? What is the hour of ¿Cuál temptation es esa hora de tentación that he's talking about? o de prueba de la cual él le está haciendo referencia? This is talking about the word temptation here. La palabra aquí, prueba o It's a tentación, very serious one. es una palabra It means, seria. first of all, it means the act of tempting or enticement to Y, evil. y esta palabra prueba aquí, usada en nuestra versión en español, quiere decir la hora de tentación It o la hora de prueba del It mal. means by flattery Ya sea a través de palabras lisonjeras or something that is supposed to be of real good. o algo que aparentemente, vamos a ser probados con algo que aparentemente es bueno. This hour of temptation means a solicitation of passions or enticement to evil. Y junto con eso quiere decir algo que me está empujando o llevando hacia el mal, Proceeding from a prospect of pleasure or advantage. precedido por algo mostrado como placentero o aventajoso. This word Así temptation que esta palabra tentación, means also an examination también bajo esta palabra prueba o tentación, también quiere decir examen o examinación. by a test or an experiment. Por eso en español usa la palabra prueba, ¿no? Es un experimento. What? You mean this hour of temptation Entonces, will come aquí upon cuando all habla the de la world hora de prueba, la hora de tentación que va a venir sobre todo el mundo, is a test, es un examen, an experiment es una prueba, on one un hand, but listen carefully. experimento. The word test here, this temptation means a test of virtue. También bajo la palabra quiere decir un examen, una prueba de virtud. A conformity of virtue or a conformity of life and conversation or behavior. Para probar la consagración de la vida, la consagración de la conversación, la consagración de las acciones, Which involves moral law. que involucra a la ley Uh-oh. moral. What's this test about? Entonces, What's this ¿sobre hour qué es temptation esta about? prueba que le va a venir a todo el mundo? ¿Sobre qué? About your conversation, Mi conversación, your behavior. mi comportamiento, mi In conducta, light of God's a la luz moral de qué? law. De la ley entera de Dios. And in light of you having His character and A la luz having your passions de under tener control. su carácter, a la luz de tener control sobre mis pasiones. In light of you losing everything in the midst of a calamity and A an la affliction, luz de estar dispuesto a perderlo todo en medio de la aflicción y la calamidad. that you will keep your loyalty, De que voy a guardar mi you will lealtad, maintain your virtue, que voy a permanecer en la virtud, you will maintain your moral duty que voy a guardar mi deber moral to stand on the side of God, para His word and His permanecer law. del lado de Dios, de su palabra y de su ley. What is this hour temptation Así called? que, ¿cómo se le llama a esta hora de prueba First que of menciona all, aquí? in the book of Ezekiel, it's called an evil day. En el libro de Ezequiel también se lo llama como un día malo. Wait a minute, what do you mean? What do you mean an evil ¿Y day? a qué me refiero con un día malo? Go me to Ezekiel chapter 7. Vamos a Ezequiel 7. Because the Bible said when this hour of temptation comes, Porque la Biblia nos dice que cuando venga esta hora de prueba, it's an evil day. también lo llama un día malo. In Ezekiel chapter 7, En Ezequiel capítulo 7, the Bible tells us here, la Biblia nos dice aquí, and I'm going to look here at verse evil day here. Ezekiel 7, right here. All right, watch carefully here. I'll start off here.
In verse 12, Versículo 12. with verse 12 it says, the time is come, El tiempo the ha day venido, draweth near, se acercó el let día, not the buyer el rejoice, que compre no se alegre, nor the seller mourn, y el que vende no for llore, wrath, porque la ira, what is the body? ¿qué cosa? Wrath is La upon ira all the está multitude sobre thereof. toda la multitud. Now, first of all, the Bible called it a day of, it's going to be a day of wrath upon Así the que también multitude. será un día de ira, dice aquí sobre la But let's look a multitud. little closer at this. Pero ¿qué más? It also tells us something else about this, in the evil day. The Bible shows very clearly here, Y nos habla algo más acerca de este día malo. La Biblia nos muestra claramente. it says here, they have blown, verse 14, Versículo 14. it says, they have blown a trumpet, Tocarán trompeta even to make all ready, y prepararán todas but las none go up to cosas. battle. Y no habrá quien vaya a la For my batalla. wrath is upon all the Porque multitude. mi ira está sobre toda la multitud. Now this is talking about the destruction that's going to come on Jerusalem by Babylon under King Y Nebuchadnezzar. aquí está hablando de la destrucción que vendría sobre Jerusalén por Nabucodonosor y Babilonia. And God says destruction is coming upon them Y está prediciendo la destrucción que because vendría His sobre wrath is ellos. coming on them. ¿No? Como la ira de Dios a través de ellos The iba a Bible venir says sobre, an evil day is sobre when the ellos. wrath of God will be poured out. No, en otras palabras, cuando la ira de Dios iba a ser derramada. Let me go a little bit closer with you here. The Bible tells us here, and I'm going to give you this. I'm going to give you one that so you can see it with me, and it's one more here, and I want you to see. But I want you to notice that first of all, is the evil day is a day of wrath, right? Entonces, el día malo también es un día de ira. A day of what? ¿Un día de qué A cosa? day of wrath. Now, before going forward, what is the wrath of God? Because wrath came on ancient Israel, but wrath is about to come on Porque spiritual si Israel bien in the aquí end está time. hablando acerca de Israel literal, cuando la ira de Dios vino sobre Israel Upon literal, Christianity at large, apostate ¿cómo eso se va a Christianity. repetir ahora ya no sobre Israel literal, sino sobre Israel espiritual, sobre el What is this cristianismo? wrath? ¿Cuál es la ira? Let's take a look at that. Go me in your Bibles, Vamos en nuestras Biblias, because I've submitted to you that the wrath of God comes out of the north. porque voy a sugerirles que la ira de Dios viene del The norte. message of God comes out the east, El mensaje de Dios viene del este, but His wrath will pero come out su of the north. ira viene del norte. What's in the north? ¿Pero qué hay en el norte? What do you remember about the north? ¿Qué recordamos acerca del Does norte? anybody remember anything about the north? ¿Alguien recuerda algo acerca del norte? What did Lucifer want to do one day? ¿Qué quería hacer Lucifer? He says in Isaiah 14, En Isaías 14, 12 through 14, del 12 al 14, he says, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the ¿cómo morning? caíste, Lucifer, lucero de la mañana? How art thou cut down to the ground, which is weaken the nations? For thou hast said in thy 14, heart, 12 al 14, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones. for thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, I will exalt my throne above the stars of junto God. a las estrellas de Dios levantaré mi trono. I will sit also upon the mount of the congregation, Y en el monte del testimonio me sentaré in the sides of a the los north. lados del norte. I will ascend above the heights of the clouds. Subiré a las alturas de las nubes I will be like the Most y High. seré semejante al Altísimo. Where did he want to ascend to? Entonces, ¿hasta dónde quería The ascender sides of Lucifer? the north. Al norte. What is in the sides of the ¿Y qué hay north? en el norte? Go me to Psalms 48, 1 and 2. Vamos a Salmos Psalms 48, 48, verses 1 and 2. 1 y 2. The Bible says in Psalm 48, 1 and 2, En Salmos 48, 1 y 2 nos dice la great Biblia, is the Lord and greatly to be grande praised es Jehová y digno de ser alabado en in gran the manera, city of our God, en la ciudad de in nuestro the Dios, mountain of his en su holiness. monte santo. Wait a minute, the mountain of his what? ¿El monte qué cosa? Holiness. Listen to verse 2 Santo. now. Noten el 2. Beautiful Hermosa the situation. provincia. The joy of the whole earth is El Mount gozo de Zion. toda la tierra es el monte de In Sión. the sides A los lados of the north, del norte, the city la ciudad of the great del king. gran rey. So what did Lucifer want to be? Entonces, ¿dónde quería estar He Lucifer? wanted to sit in the capital Quería sentarse, en otras palabras, en la where capital, God sits. donde Dios se He wanted to sienta, sit on the throne, en el trono. not near the No throne. estar cerca del He trono. wanted to be in the seat Él of quería God. estar en el asiento de Dios. He coveted the worship that belonged to the Creator. Y él empezó a codiciar la oración que le pertenecía únicamente, o le pertenece únicamente al Creador. And so his issue has always been,
a controversy over the law of God, Así que todo el asunto del problema de Satanás siempre ha sido sobre la ley de Dios especially the part of the law that deals with worship. y especialmente aquella parte que tiene que ver con adoración. And that's exactly what we're seeing now. Y es exactamente lo que estamos The viendo issue ahora. over worship is here. Que ahora la discusión es acerca de What are they adoración. crying in America? Blue laws. ¿Qué están diciendo en Estados Unidos? Necesitamos leyes azules. Sunday laws. ¿Y qué son leyes azules? Leyes dominicales. The new Solicitor General, Jonathan Berry. El nuevo solicitador general de Estados Unidos, que se llama Jonathan Berry, Oh, we need to make Sunday the day of rest. está diciendo, necesitamos que el domingo sea el día de And descanso. we need to charge commerce more money if they try to make Y the people necesitamos work on Sunday. aumentarle a los comercios los salarios, o sea, el pago del salario si es que quieren abrir los domingos. What is Tucker Carlson and all these people believing? Personajes Candace como Owens and others. Candace Owens, Tucker Carlson, diferentes analistas políticos en Estados Unidos. You don't pay attention to what's going on. ¿Qué está pasando? ¿Qué están diciendo? Or maybe you don't think it's important yet. O quizás uno dice, bueno, pero no es importante lo que Candace dicen. Owens sitting there talking about she had a spiritualistic encounter. Charlie Kirk spoke to her in a dream. Hay algunos de ellos que están empezando a decir que han tenido encuentros espirituales a través de sueños o visiones con Charlie Kirk, por ejemplo. Is that not immortality of the soul? ¿Acaso esto no es lo que se nos dijo que iba a suceder de la inmortalidad del What do we alma? know about the dead? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los muertos? The living know that they shall die, Nos but the dice la dead Biblia, don't know anything. los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. So, who appeared to Candace Owens? Entonces, si es que se les apareció alguien, ¿quién se les apareció realmente? It's not Charlie, No es Charlie, but she believed the dream so much. pero ella cree que es Charlie. And what is Candace's biggest problem? ¿Y cuál es el mayor problema? She despises Protestantism Ella detesta el protestantismo and adores y Catholicism. adora el catolicismo. Uh-oh. Better pray for her. Better pray, because when you get past the politics and understand, Son diferentes analistas políticos muy influyentes en This Estados sister Unidos with que her están hablando influence- acerca de esto. ¿Ah? with her influence, Porque son personas que son muy influyentes. got to decide between Sabbath and Sunday. ¿Y a dónde quieren llevar a la población? A que decidan entre el sábado y el I domingo. want you to see what the real issues are. Entonces quiero que vean lo que realmente está tratando de empujar Get en past the Estados Unidos. facade. O sea, es importante dejar a un lado, vamos a decir, el aspecto político. Your message is a life and death message, and that message is about worship. Y nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte y tiene que ver con adoración. Tucker Carlson and them, Personajes como, bueno, estos diferentes que son muy conocidos en Estados what Unidos, difference does a day make? empiezan a decir desde sus plataformas que Well, siguen millones de personas, ¿qué diferencia tiene un día con el otro? What difference does a day make? ¿Qué diferencia hace You un really día con want to el otro? know? Queremos saber qué diferencia It tiene. makes a holy difference, Tiene number one. una gran diferencia un día And con it's el a otro. determinant of life and death. A tal punto que determina vida o muerte. We're in a time, brothers and sisters, I Estamos, want you to see, estamos ya en ese tiempo where we need to look back at the real issue. donde necesitamos regresar a We ver need to go back cuál es el and asunto. go back and ask for the old paths. Como dice la Biblia, preguntar por los caminos antiguos. Your mother was about like 90-some years old, right? 91 years old. La mamá de la hermana Civil tenía 91 años. And I remember when she came Y here recuerdo cuando ella estuvo aquí and sat right here in this y se chair sentó aquí en una de estas sillas. and said, I haven't heard this stuff in almost in years. Y me dijo, yo no he escuchado esto en años. Because we need to ask for the old paths Porque el again. Señor nos manda a preguntar por los But caminos she antiguos. remembered what we really believe. Pero ella se acordaba de lo que realmente creímos. And where are we now? ¿Y dónde estamos ahora? We need to go back and start digging. Necesitamos regresar a los caminos We need to go antiguos. back now and get serious about this De issue. realmente tomar esto con seriedad. In Ezekiel chapter 8, En Ezequiel the capítulo Bible 8, shows us what's getting ready to happen. la Biblia nos dice que está a I punto want de you to, I suceder. just want you to see. Look again with me. The Bible says there, first of all, God says it's going to be an abomination coming. Nos dice aquí la Biblia que viene una abominación. Verse 16, Versículo the Bible 16. says it this way. Y Ezekiel vamos a ver 8, cómo la 16. Biblia dice o habla acerca And de he esta brought me into the abominación. inner court of the Lord's house, Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, between the porch and the altar. entre la entrada y el altar. And there were about 5 and 20 men. Había como 16, 25 varones, versículo 16 de Ezequiel 8. with their backs towards the temple of the Sus Lord, espaldas vueltas al and templo their de faces Jehová, towards the east. sus rostros And hacia el they este, worship the sun. y adoraban ¿qué cosa? They did what? ¿Qué adoraban? Now wait a minute. But Al stop for a sol. moment. I need you to stop for a moment.
Ahora, hagamos una Who was pausa. worshiping the sun? ¿Quiénes estaban adorando aquí el Who sol? was worshiping the ¿Quiénes? sun? Who are these people? ¿Quiénes son estos? The priests? Los Yeah, but sacerdotes, sí. the leaders of who? ¿Los líderes de qué nación? Of De Israel. Israel. Of Israel. The people who had received the El Ten pueblo Commandments. que había recibido los 10 mandamientos. Now, when God gave Israel the Ten Commandments, did He tell them to worship the sun? Cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, ¿les dijo que adoren al sol? No. What day did they supposed to worship on? ¿Qué día tenían que adorar? The Sabbath. El sábado. Is it written out in the Ten Commandments? ¿Será que está en los 10 mandamientos el sábado? What exactly does it say? ¿Qué dice el mandamiento del sábado? 6 days, Israel. 6 días So you do all your work. trabajarás, Israel, But the seventh y day harás toda tu hora, mas Is the el Sabbath séptimo día es of el the Lord thy sábado God. de Jehová tu Dios. That's what God gave Israel. Es lo que Dios le dio a Israel. And what is Israel doing now? ¿Y qué está haciendo aquí Israel? They're worshiping the sun. Adorando al sol. Sabbath keepers. Es decir, guardadores del sábado, aquí Ten están, Commandment holders los que tienen los 10 mandamientos, are leading the people están ahora dirigiendo al pueblo to worship the a sun. adorar al sol. Lord have mercy. Capital S-U-N. Yeah, the sun here, S-U-N. That's right. Notice very carefully that as we look at this, Entonces, mientras vemos esto, God is giving you a foreshadow of what's coming. Dios nos está dando una pequeña sombra de lo que viene. If we don't get the old path, Si es que no retornamos a los caminos antiguos, the Bible tells you in Jeremiah 16:16. en Look here. Jeremías 16:16 la Biblia nos dice, I think it's asked for the old paths. Where was que the creo good que es el way? versículo dice, preguntad por las sendas 6:16, Jeremiah antiguas. 6:16. 6:16, perdón, Jeremías I want you to see what you need, 6, what we better 16. do in a hurry. Y perdón que estamos haciendo un poquito rápido por el tiempo, But time is flying on pero us. el Listen tiempo carefully. vuela. The Bible says in Jeremiah 6:16, Jeremías 6:16 nos dice, thus said the Lord, así dijo Jehová, stand in the way paraos en los and caminos see y mirad and ask for what y everybody? preguntad por qué The old path. las sendas Let me break them antiguas. down to you. Ask for old En Adventism. otras palabras, pregunten qué enseñaban los adventistas de Ask for the antes. old standards again. ¿Cuáles eran las normas antiguas? Ask where was the old way. ¿Cómo era el camino antiguo? Because the Bible said that old way was the good way. Porque la Biblia nos dice que el camino antiguo, ese era el camino Now, I bueno. didn't say that. Yo no estoy diciendo eso. God said that. Dios lo está diciendo. And today we have gotten so far Y from hoy the nos old hemos way. apartado tanto de las sendas antiguas Oh, we got to go back to that. que la gente hoy Oh dice, man, we tenemos que hacer eso. not that. Eso de ahí es necesario. Excuse me, go back El and Señor look nos again. manda a regresar a las sendas antiguas. Where in the good way and walk therein. ¿Y qué dice? Para que sepan cuál es el buen camino y andad por él. But God already foresees the rebellion. Pero el Señor ya prevé la rebelión. And listen what he said many going to do Y and noten- say when you talk about going to the old Y way. noten lo que el Señor ya predice que muchos van a decir cuando se diga al pueblo que hay que regresar a las sendas Now, I antiguas. didn't write this. The Ahora, word yo of no, God. yo no escribí esto, están Jeremiah leyéndolo en la wrote palabra de this. Dios. Jeremías escribió esto. Talking about his time and Hablando ours. de su tiempo, pero también hablando de nuestro It tiempo. says here, walk therein, ye shall find rest for your ¿Y qué soul. dice? Si andamos en estos caminos, ¿qué pasará? Hallaremos descanso para nuestra alma. But they ¿Pero said, qué dijeron? ¿Qué respondieron? they said what? ¿Qué dijeron? We will not. No andaremos. Did you hear me, Lord? We will not. Señor, no Walk vamos in the a old andar en esos caminos antiguos. You know, when we say it, we just don't look up. A veces lo decimos sin tener que ver arriba. Y'all ever notice that? ¿Han notado People eso? say, no, I'm not doing that. La gente dice, no, yo no voy a hacer eso. Especially if it's something for God. Especialmente si es para Dios. They talk to you. Nos I'm hablan, not doing that. aunque no se lo dicen a Dios, But viendo- they never look up no tienen la, digamos, la valentía de ver arriba, pero le dicen a la persona, yo no voy a hacer eso. because they want to make it like it's you got the power. Porque quieren hacernos pensar que es uno que está Because if diciendo they que do tiene que like hacer. this, Porque si realmente lo hacen así, it's directly what? es directamente contra An act quién. of rebellion towards. Un acto de rebelión contra quién God. realmente. Contra Dios. You get the point? ¿Se está entendiendo hasta aquí? You don't believe it. ¿No You me see creen? people arguing, getting mad. Las Why personas se enojan cuando are se you habla de los going to caminos. church today? I'm sorry. You know, they might say something like, Dirán cosas como, why are you going to church today? ¿por qué vas a la iglesia hoy? You don't need to go there today. No hay que ir hoy. In fact, De hecho, you ought to go to church on tomorrow. tienes que ir mañana. I don't believe in that Sabbath. Yo no day. creo en eso del But sábado. they're talking to you. Y piensan que nos están hablando a They won't nosotros. say, I don't believe. They won't look up. No lo hacen viendo arriba. Because
To look up means you're in total rebellion. Porque eso sería una rebelión, vamos a decir, más audaz, completa. In other words, they're not conscientious of God's presence. No están conscientes muchas veces de la And in presencia de other Dios. cases, they are Y deliberately en otras ocasiones, not conscious a of His veces presence. de manera voluntaria, no quieren estar conscientes. Once you get the point. But go with me as we get down to our closing point. Y llegando a nuestros puntos The Bible finales, says here, that they worship the sun towards la Biblia the dice que east. ¿qué se encontraba haciendo el pueblo de Israel? Adorando al sol hacia el este. This is the great abomination. Y esta es lo que Ezequiel llama la gran abominación. In fact, this is the abomination of desolation that Jesus talked about in Matthew De hecho, 24:15. en Mateo 24:15, esta es la abominación desoladora de And la Jesus cual said, habló when you Jesús. see this, ¿Y qué nos dijo Jesús? Que cuando veamos esto, it's time to get into the mountains. es tiempo de huir a las montañas, Get out of the cities. de salir de la ciudad. When you see the America pushing for Cuando rest, veamos que Estados Unidos esté empujando, promoviendo un When- descanso dominical, when you see them pushing for Sunday observance, cuando veamos que están promoviendo la adoración dominical, when you see church and state developing and cuando coming together. veamos a la iglesia y el Estado unirse en Estados Unidos, But you say, well, wait, brother, isn't that a little extreme? y algunos dirán, pero hermano, ¿no cree que es un poquito extremo eso? Let me help you out. Déjenme ayudarles un poquito. If a crisis hits, Si really, si se destapa una crisis, where are you going? ¿dónde van? When COVID-19 hit, where did you go? Cuando pasó lo del COVID, por ejemplo, ¿dónde pudimos ir? ¿Dónde When they fuimos? closed the airports, where could you Cuando cerraron los hospitales y When- los aeropuertos, When- ¿dónde fuimos? when they start blocking you, goes, where could you Cuando go? empezaron a cerrar lugares, ¿dónde podíamos ir? Could you go build your house in the country then? Podían ir, bueno, voy a mi hogar en el campo. What I'm simply saying to you Lo is que estoy that tratando de you decir cannot procrastinate es que with no certain puedo things. procrastinar ciertas cosas. You've got to do it while you yet got Tengo que time. hacerlo mientras aún tengo tiempo. You must prepare for a Tengo que crisis. prepararme para la So that crisis. by the time it comes, Para que cuando llegue la you're set. crisis, ya estoy establecido. you have a place to Ya go. tengo un lugar donde ir. People are not making preparation. Las personas hoy ya no se están preparando. And then ultimately many are gonna get caught in the Y crisis muchos, como solo van a verse atrapados cuando venga la crisis. that's so dire that they'll be starving like the days in the Y- people in Jerusalem. Habrá un hambre como hubo la hambruna en Jerusalén cuando fue sitiada. The Spirit of prophecy told us as a people, Y el Espíritu Santo como pueblo nos advirtió acerca de those who eso, live in the countryside will live like kings. que aquellos que estén en los campos, dice la hermana White, vivirán como reyes. Those who live in the cities Y aquellos que will estén en be las brought to ciudades poverty van a caer en la profunda pobreza. and almost pauperism Y al punto de estar en because of the extrema want pobreza. of food. Porque no habrá comida. And what did Satan do? What did Ellen White say? She saw Satan in a meeting. What did he say? ¿Y qué nos dice la hermana White? Que ella vio a Satanás en la reunión con sus ángeles para ver cómo iban a tratar de engañar y detener esto. How did he say he was going to deal with Sabbath keepers? ¿Qué dijo él que iba a hacer contra los guardadores del sábado? He said, for the want of food Dice que las personas por la comida and clothing, y por la ropa they will not dare no van a atreverse en ese tiempo keep this. a guardar el sábado. Brothers and sisters, did you hear what I said? ¿Escucharon lo que It acabo de didn't say decir? because it didn't say. It said for the want of Que las food, personas por amor ¿por qué cosa? Por la comida they're going to give up the van Sabbath. a rendir el sábado. It's bad. Look, you don't believe it's going to come? ¿No creen que eso viene? You don't believe it? Look at your phone. Miren sus celulares. All your information is on the phone. Toda la información hoy la tienen Your bank en sus information is on the celulares. phone. All your Su- QR su- codes, everything. Sus Everything's on our cuentas de phone. banco, ahora todo es con códigos, que el código QR, They have etc. subtly persuaded us to put everything in one device. Ahora todo se podría decir que se puede encontrar en un solo diapositivo. And now we're becoming dependent upon the system. Y ahora cada vez somos más dependientes del sistema. And just so recently they passed the new financial order they developed. Y recientemente están hablando de una nueva orden financiera The CBCs? que se llama los CBS o algo así, o CBD, Digital no estoy currency. seguro, pero es el nombre de las siglas para el dinero Now, if digital. y'all remember correctly, Y si me acuerdo correctamente, those of us who are older, ¿no? Hablando de aquellos o dirigiéndome a aquellos que somos in un the poco mayores, 1960s, en los años 60, America's money el dinero de Estados was Unidos backed by gold. estaba respaldado por oro.
That's one reason why the country was so Y es prosperous una de las and powerful. razones por las cuales el país era tan poderoso. And the dollar could stand up against anything. Y el dólar se podía parar, digamos, contra As long as cualquier it's backed by moneda gold. porque estaba respaldado por oro. Then by the time we get to the Nixon administration, Pero cuando ya llegamos, por ejemplo, a la administración de Nixon, Americans' dollar, ahora el dólar and americano, I mean even before that, y bueno, under incluso Roosevelt and all antes them, de eso, pero por ese periodo de tiempo, what were they doing? ¿qué empezaron a hacer? What happened during the Great Depression? And ¿Qué all that pasó stuff? durante la Gran Depresión? What en were they ese trying to tiempo? do? They started doing what to the dollar? ¿Qué empezaron a hacer con el dólar? Devaluating. A devaluarlo. Well, a how did they devaluarlo. devaluate ¿Y it? cómo empezaron a devaluar el dólar? What did Roosevelt do? ¿Qué hizo, por ejemplo, el presidente Roosevelt? He told the people, all of you got gold, Tienen que ir turn it in. y entregarlo. What? ¿Qué cosa? That's contrary to the whole foundation of the country. Eso es contrario a la fundación o a los principios de la I'm nación. talking about what happened then to where we are Entonces now. estoy diciendo lo que ya ha sucedido para entender lo que está pasando, donde estamos ahora. If our dollar were still backed by gold, Si nuestro dinero aún estuviese respaldado por el oro, would there be a debt Hubiese- ceiling that we would be eating all the time? ¿es esa deuda interminable en la cual nos encontramos? No. No. Would the government have to close down? Tendría que el Like we gobierno, saw como a pasó few en weeks Estados back. Unidos, que dijeron, bueno, vamos a cerrar las operaciones No. del gobierno por un tiempo. But that shows us something though. Pero esto nos muestra algo. Along the time, for a long period of Por time, un largo periodo de tiempo, we gradually watch the men in high offices devaluate gradualmente hemos visto cómo los hombres en altos mandos están devaluando la moneda our currency to where it is right now. al punto en el cual estamos hoy. And with inflationary rates and Y con prices todas of food and everything. estas cifras de inflación, Now remember, recordemos, paper el papel has no value. no tiene valor. Everything that has value is houses and land. Lo que tiene valor son las cosas, Gold, tierras, gold and silver. casas, Remember that? la plata, el oro. Paper has no value. Pero el papel en sí mismo no tiene valor. Now we're going from paper to what? Estamos pasando de papel a qué. How much value that got? Si es que el papel no tiene valor, ¿cuánto valor creen que tiene lo digital? We don't have no backing. We have no. No tenemos nada para respaldar lo que And tenemos. remember, for a while we were backing our dollar, our paper dollar, with oil. Recordemos que el dólar estaba respaldado incluso, bueno, por el petróleo. What value does digital have? Pero ¿qué valor tendrá el dinero digital a la realidad? None. Ninguno. And then on top of that, Y sumado a eso, while we play this mind game on the people mientras hacen este juego mental con las personas to take their lands, para poder ir tomando sus to take their tierras, ownership of property, para ir tomando sus propiedades, to create the communist ideology of para controlling a private poder property, implementar socialism. esta ideología comunista o socialista de controlar los bienes de las personas, That's exactly what's about to happen es lo que va a suceder in America. en Estados Unidos. No. The Y middle muchos dirán, no, class, esto no va a suceder en Estados Unidos. you and I, Ustedes y yo, I'm talking about because we, y bueno, everybody hablo de get esta it. manera porque tenemos aquí personas de Estados Unidos que de pronto We're- entenderán oh, mejor sorry, a lo que me refiero, We're the last. ¿no? Somos, pero en Estados Unidos, de pronto, hablando de los que son de ahí, dirían, bueno, esto puede pasar en cualquier parte, menos en Estados Unidos. You and I are the last of the middle class in America. Pero puedo decir que nosotros somos la última generación de clase media en Estados Unidos. Because according to the Bible, Porque de acuerdo a la Biblia, there's only going to be rich and poor solo va a haber ricos y pobres when it's all said and done. al final. Because they're going to break and destroy the middle class. Porque van a destruir a la clase media. Because the middle class was started by Protestantism, Porque la clase media comenzó como resultado del not protestantismo, Catholicism, no por el catolicismo, not communism, no por el comunismo not any type of socialism. o socialismo. It was started by Fue el Protestantism. resultado del protestantismo. That you watch people with propaganda begin to mouth and say they hate. Y por eso ahora vemos mucha propaganda Capitalism. en contra del protestantismo. Capitalism is what grew the nation. Y el capitalismo, Capitalism created the middle class. que es lo que creó a la clase media. The destruction of capitalism Y al destruir el capitalismo, is actually the destruction of Protestantism. es la destrucción del protestantismo. And you watch the Pope
Francis get up and call ejemplo, capitalism dung. Hace poco nada más el Papa en uno de sus discursos dijo que el capitalismo es una idea tonta. Nobody said a word. Y nadie dijo nada. They didn't, and some people didn't realize what the ramifications of that is. Realmente la mayoría no entiende qué nomás abarca eso. Because Rome doesn't want a middle class. Porque Roma no quiere que exista una clase media. Rome wants only the rich that they can control Que and the haya poor they ricos can que puedan manipulate. controlar y pobres que puedan controlar. And this is where we're going. Y hacia allá estamos And this is yendo. why Klaus Schwab said in the One World Government in the World Economic Forum, Y por eso personajes como Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial dijo: soon you will own nothing pronto no seremos dueños de nada, and you will be happy. pero estarán felices. That is insane. Y eso If es you understand, una locura. that's very much insane. O sea, si realmente tratamos de razonar lo que nos están diciendo, es una locura. But what was he saying? ¿Pero qué está diciendo? We're going to control things so much after a Nosotros while. vamos a controlar las cosas a tal punto We're going to fix a way to break the financial system. que vamos a quebrar el sistema financiero. We're going to take you off a paper dollar and put you on digital Ya no van a dollars. tener que usar dinero físico, solamente dinero digital. And we're going to break the world's economy to make this crisis worldwide. Y esta crisis va a ser global. And then you will own nothing. Y como resultado, nadie será dueño de nada. Because the debts of all the countries are so high, we have to forget Porque the debt, las but the people deudas can't own nothing. son tan altas de los países que vamos a perdonar las deudas. And you'll be entirely in control of what the Pero government tells you. ya no serán dueños de nada. Ahora nosotros tendremos el control. And all your bank accounts will not be yours. Y todas sus cuentas no serán suyas realmente. It become the government's. Todas serán del gobierno. Just as verily as in the days of Egypt, Tal cual sucedió en Egipto. when Joseph told the people, Cuando José le dijo a las personas, give me your houses, give me your, bueno, give me your, tienen que give me your entregar cattle, sus casas, tienen que entregar sus tierras, Tienen tienen que que entregar cattle. su ganado, then give us your property. tienen que entregar sus propiedades. And then what did the people do? ¿Y qué hizo el pueblo? The Bible said they sold themselves to Pharaoh. Finalmente, cuando ya no había nada que entregar al gobierno, se entregaron a sí And that's mismos. exactly what's about Y to es happen. exactamente lo que está Brothers and sisters, sucediendo. we are on the verge Hermanos y hermanas, estamos of al the borde second coming of Christ de la segunda venida de and the Jesús close of human probation. y del fin del cierre I de hope, la gracia. I hope you're ready. Esperemos estar listos. I hope I'm ready. Espero yo estar listo, Because it's coming rapid. porque viene rápidamente. And now you're watching the Solicitor General of the Y country estamos viendo nuevamente al solicitador general del Estado en Estados Unidos, push for que Sunday está rest. abiertamente hablando de la observancia dominical mandatoria. God help us. Que el Señor nos ayude. You would think that most of us would be wide awake right now. Uno pensaría, bueno, ante todo lo que está pasando, entonces la iglesia debería estar súper despierta. You would think our ministers would be Uno shouting from the pensaría pulpit. que ante todo lo que está pasando, los ministros estarían clamando en los Warning God's púlpitos, people, get ready now. advirtiéndole al pueblo de Dios. Don't put it off. Get ready now. Tratando de convencer al pueblo de Dios que se prepare ahora porque el tiempo se acaba. You would think you will be calling God's people for fasting and prayer. Uno pensaría que los ministros estuviesen con el anhelo de que el pueblo esté orando y ayunando. Because the event so long preached, Porque ese evento que por tanto tiempo se ha So long warned predicado, about. por tanto tiempo se nos ha advertido, the prophetic utterances of Revelation 13 y todas las cosas, los pronunciamientos proféticos de Apocalipsis 13 is about to be fulfilled. están a punto de ser cumplidos. Legislation is already in the act. La legislación ya está It is llevándose a going cabo. from state to Se state. está pasando de estado en You estado. would think that we will be wide awake, Y uno pensaría, ante esto, la iglesia estaría despierta. but there's no urgency. Pero no hay ningún espíritu de urgencia. You will hear wait a minute. I should hear something from the general Uno conference diría, about bueno, it, right? aunque sea algo nos debería decir la conferencia general de lo que está pasando. Where is the urgency? Pero ¿dónde está la urgencia? Where is the warning? ¿Dónde está la advertencia? You know, there comes a time in life when you can be playing around, you can be doing Hay everything under the sun. tiempos en los cuales uno dice, bueno, ya estoy jugando, estoy disfrutando la vida. But there comes a point Pero in llega life un punto en la vida where something comes donde llega algo that brings you to a crossroad que me hace llegar a ahora una encrucijada, where you got to make a donde decision. ahora tengo que decidir. And your decision is either going to be for heaven in Y this la case, decisión en este caso o será para el cielo and all the way with Jesus, y para ir adelante con or Jesús, for the world in this o destruction. para el mundo e irme con Él en su destrucción. Pretty soon there will be no neutral Porque ground. muy pronto ya no habrá campo neutral. God is trying to get us ready. Y Dios está tratando de I alistar. didn't come this far to lose my soul. Yo no vine hasta aquí para perder mi alma. I didn't make sacrifices to keep the Sabbath and lose Yo good no he hecho jobs. in the process. sacrificios de perder trabajos, perder
cosas temporales por guardar el sábado. I don't face the ridicule of my own brethren at times El enfrentar el ridículo de mis propios hermanos. for standing for what I know to be true Para poder permanecer de pie en lo que sé que es verdad. and not sit down and compromise and not Y try to no make people to sentarme feel con good. ellos para sentirme bien o no hacerlos sentir mal y comprometer. I didn't come this far No he now llegado hasta aquí to lose my soul. para perder mi alma. I'm not going to lose my soul over No voy nobody a perder mi alma por alguien, and over no brethren, no conference, no hermano, church, nobody. iglesia, por nadie. Because none of them pulled me off the Porque streets of Detroit. ninguno de ellos son los que me sacaron a mí de las calles de Detroit. It was Jesus that met me on the streets of Detroit. El que me encontró en las calles de Detroit fue Jesus Jesús. put me off. Él fue el que me rescató. He called me into this message. Él es el que me trajo a este He said, I mensaje. want you to preach and I don't want you to compromise and Y play Él es el que games. me llevó a llevar este mensaje sin comprometerme con las And personas. by God's grace, Y por la gracia Only by de His Dios, grace y únicamente have I por su tried. gracia, es lo que he intentado but I hacer. know that only by His mercy. Y sé que solo por su We're misericordia, not saved by our preaching. no por la predicación, no We're vamos a saved ser by the salvos por la righteousness of predicación. Christ and His love Somos and salvos mercy. únicamente por la justicia de Cristo. And so I just want you to see where we are. You Así que didn't tan come. solo quiero que You no hemos mean, llegado aquí you mean to tell me you made all these sacrifices, y uno dirá, bueno, he hecho estos sacrificios all this denial, y me he negado de tantas cosas being mocked by going to school and found out you're an Adventist. You que went se through me han all that burlado en la escuela, se me han burlado por no ir a la escuela to lose it all now? y ahora tirar todo eso a la borda. No. No. No, You did not come this no far. he llegado hasta aquí para eso. It's time to snap out of it. Es tiempo de despertar, Put your armor back on. de que nos volvamos a poner la armadura, Put the helmet of salvation de back on. ponernos nuevamente el casco de Go salvación dust off your shield and pick it up y again. poder sacarle el polvo a nuestro escudo y volverlo a tomar. Put gospel shoes on your feet. Y los zapatos del evangelio. Ask God and get on your knees and pray. So Lord, give me strength to Y stand. orarle al Señor por fuerza para poder permanecer de pie. Help me, Lord. Y que le pedimos al Señor To que contend realmente for the nos faith. ayude para contender por la fe. Help me, Lord, not to succumb No para sucumbir to this present world, a este mundo presente. nor to the things of this O world, las cosas de nor este to the mundo. reputation the O world mi gives you, reputación. nor for the fame. O por la fama. Lord, help me. Que el Señor pueda I can't ayudarnos. do anything without you. Porque sin Él no podemos I'm weak hacer as water. nada. Soy tan débil y I frágil sit como el there and agua. cry. I sit there and I doubt Me- you sometimes. Lloro, caigo. And I wonder where you are Y me when I need pregunto a you. veces dónde estás. Lord, help me. Que el Señor pueda ayudarme a Help mí. me. A mí. Oh, Lord, I don't want to lose my soul. Yo no quiero perder mi alma. Not now. No ahora. Not this far. No he venido hasta aquí I para can't, eso. Lord, don't let me be given over to the devil. Que el Señor no me entregue a los brazos del enemigo. You purchased me. El Señor me compró. You bought me. Él me compró. Now help me Y ahora que Él me to ayude cooperate with you a cooperar con Él and be saved in thy kingdom. y ser salvo en su reino. You didn't come this far No han venido hasta aquí to lose it now. para perderlo. So I want to close you with this thought. Así que solo quiero terminar con este Say pensamiento. tidings out the east and out the north. Noticias del este y del norte. They'll trouble him. Dice aquí que van a He's atemorizar he's going to go forth in great fury. y que avanzará con gran furia. Great what? ¿Con gran qué? Fury. Furia. And what is this fury? ¿Y cuál es esta furia? I want to show you what's going to happen. Quiero que veamos que está a punto de We are heading suceder. for a battle, brothers and Porque sisters. estamos acercándonos a una Excuse me. batalla. We're heading for a battle. Una batalla It's called the Battle of que Armageddon. se llama la batalla de Armagedón. I want you to see something with me in Revelation 12:17. Y quiero que vean algo conmigo en Apocalipsis 12:17. Look what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. And the dragon Y el dragón was wroth with the woman se llenó de ira contra la mujer and went to make war y fue a hacer guerra with the remnant of contra her el seed. resto de la descendencia de ella. Now, I'm not going to give you the whole thing. Ahora, no les voy a decir I'm todo going to give you ahorita, enough to stop you, and then we're pero going lo to end this and we're gonna pick suficiente up como next para time. terminar ahorita y luego pues retomaremos.
But I want to give you a glimpse that Pero we're quiero talking que about tengamos the un battle of una Armageddon. pequeña vislumbre de esta batalla de Now, Armagedón. some people think the battle of Armageddon is a war in the Middle East somewhere. Muchos piensan o pensaron que el Armagedón era una guerra de pronto por allá, por Oriente Medio. Now, let me remind you of something. Pero quiero recordarles algo. In your old past, En esos caminos antiguos, your old teaching, en esas sendas antiguas, en esas enseñanzas is antiguas, Israel Israel, over in the Middle East? allá, el Israel literal en God's Medio chosen Oriente, people. ¿es el pueblo de Dios? No. No. How do we know? ¿Cómo sabemos? Because 490 years were given to the Jewish Porque nation. al pueblo de Israel se le fue dado 490 The años. 70-week prophecy of La Daniel profecía de Daniel de las 70 semanas reveals how God, bear along with Israel, revelan cómo Dios soportó a Israel, sent his son, envió a su propio hijo. they crucified ¿Y his qué son, hicieron con su hijo? Lo they crucificaron, rejected his plan of salvation, rechazaron su plan de salvación and they were cut off as a y nation. fueron cortados como They el could only pueblo be de Dios. saved individually, Y ahora solo pueden ser salvos de manera individual, but no longer God's chosen pero people. ya no son el pueblo de Dios And yet the whole escogido. Christian world Y sin embargo, todo el mundo cristiano is saying that we got to protect está Israel. diciendo hay que proteger a Israel. They then forgot that they're supposed to be Israel. Cuando se olvidaron que ahora nosotros, los cristianos, somos Israel. But the teachings of Kabbalism, Pero las enseñanzas como las enseñanzas del Cabal, which is covered up with a label called Zionism, que se maquilla con cosas como la ideología sionista, is making the Christians está believe haciendo que los cristianos that they gotta piensen protect que tienen que Israel proteger in a the Middle Israel, East. porque es el pueblo escogido de Dios. Go back and study the history. Y bueno, instead. pueden estudiar luego la The historia. Bellflower de todo Doctrine, read about the Rothschilds, esto. Y leemos el origen de la nación de Israel actual, la who familia financed Rothschild, etc. the reconstruction or the rebuilding of Israel in La the Middle East. reconstrucción de la nación de Israel que conocemos en la actualidad. My. What a deception. Es un engaño. But then, the Bible says Pero nos dice la Biblia in Revelation 16, en Apocalipsis 16, 13 and 14 now, 13 y 14, this is what it says. noten lo que dice. And I saw three Y vi unclean spirits, 3 espíritus like inmundos frogs, a manera de ranas the salir. mouth of the De dragon, la boca del dragón, not the mouth of the beast, de la boca de la not bestia the mouth of false y de la prophet. boca del falso For profeta. they are spirits of devils, Son espíritus demonios working miracles, que hacen milagros which go forth into the kings of y the que earth van a los reyes de and to todo the el whole mundo world y al mundo entero to gather them para prepararlos to the battle para of juntarlos the great day. la batalla del gran of God día Almighty. del Señor Todopoderoso. The battle? La batalla. Who's making the war? ¿Quién está haciendo la guerra realmente? The dragon. El dragón. Who's the dragon? ¿Y quién es el dragón? Satan. Satanás. And the political powers of Y this los earth poderes políticos de esta tierra. are going to make war. Van a hacer guerra. On who? ¿Contra quién? The remnant. El remanente. The whole world Todo el mundo will have enmity tendrá enemistad against Adventists. contra los adventistas. Not because we did something wrong, No por hacer algo mal, but because we have chosen to follow Jesus, sino porque develop hemos his character, and put escogido away a sin. seguir a Jesús, su carácter y dejar el pecado. Satan's persecution in time La persecución de Satanás en los últimos días, over worship que será sobre adoración, is to trip the people up so they can commit the sin. es para empujar a las personas a que pequen. What would happen if Jesus had said, yielded and bowed down to Satan? Porque, ¿qué hubiese sucedido si Jesús se hubiese postrado ante Jesús y lo hubiese adorado? He would have sinned. Pecaba. So what is Satan's purpose? Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? To get you to disobey one El commandment. llevarnos a desobedecer, así sea, un mandamiento. So you'll be in sin with him. Para que estemos en pecado juntamente The con way él. to sin is death. Porque la paga del pecado es la Not muerte. just first death, second death. Y no la primera, la segunda muerte. So Satan is trying to lead the whole world Así que Jesús está tratando de llevarse al mundo entero to the second death. a la segunda muerte. And he doesn't like you Adventists Y Él quiere que nosotros como adventistas because you said that you can overcome sin. pensemos de que, bueno, atacar al pueblo que cree que se puede vencer el pecado. This is where this is going, brothers and sisters. Es no para que entendamos hacia dónde está yendo la cosa. And this is why your relationship with God got to be there. Por eso tenemos que tener una relación con Dios. You think we can always be like this? No. ¿Piensan que siempre vamos a poder permanecer en el estado que estamos? You know No. how close we are to immortality?
¿Saben qué tan cerca estamos de recibir la You know how inmortalidad? close we are to the resurrection of the dead? ¿Qué tan cerca estamos de la resurrección? Do you know how close we are to the final scenes when this ¿Qué will tan cerca end? estamos de las escenas finales que traerán el fin? Weeping. You've seen that song, Weeping Endure for a Night? Y hay un himno que habla acerca de hemos estado llorando But joy toda is la coming in noche, the morning. pero en la mañana vendrá el gozo. That's not just a song. No solamente es una canción, That is a reality. es una realidad. We're looking for new heaven, new earth. Estamos buscando una nueva tierra y un nuevo A cielo. battle's coming. Una batalla viene. We'll talk about that battle next week. Y la próxima semana hablaremos This más time, acerca de esa batalla. I mean, say, Lord, help me ¿Cuántos queremos decir, Señor, ayúdame to make my calling sure. a poder asegurar mi That's all llamado? I'm saying. Help me make my calling sure. Que Él pueda I don't know ayudarme a everything. asegurar. No conozco todas las cosas, I'm not saying I do, but Lord, help me to understand. pero ayúdame a entender las And cosas. help me to look to Jesus Y for help. ayúdame a ver a Jesús para que Él pueda ayudar. That's what your strength is. Que esa sea nuestra Your fuente strength de is not in fortaleza. any preacher. No está en ningún predicador. My strength is not in any myself or any Mi preacher. fortaleza no está en mí ni en ningún predicador. My strength is looking into Jesus. Es solamente al ver a Jesús. My strength is on my knees. Mi fortaleza está de My rodillas. strength is searching the scriptures. Es escudriñar las And my escrituras strength is believing y God creerle a Dios and acting on that y belief. actuar sobre lo que creo. That's where our strength is. De ahí viene nuestra fortaleza. And that's where your strength comes. Y donde debe venir nuestra Don't let fortaleza. nobody take it from you. Que nadie se las quite. God hears prayers. Dios escucha la He oración answers prayers. y Él responde la And oración. especially on the Sabbath Y day. especialmente los sábados. There's nothing He won't do for No hay us. nada que Él no pueda hacer. He has not forsaken you, Él no nos ha abandonado. nor has He left you Él alone. no nos ha dejado solos. Regardless of whatever Sin importar lo que esté He's pasando. here and Él He's está there. aquí y está ahí. And He's testing our character and He's Y testing está our probando attitude. nuestro carácter, está probando nuestra actitud. Let's pray. Oremos. Father in heaven, Padre que está en los we cielos, thank you for the privilege of studying your word, gracias por el privilegio de estudiar su palabra. but we pray that you will help us prepare for the tidings Oramos que nos ayude a prepararnos para las noticias, as you've called us to give the last warning message to the world. conforme nos preparamos para dar el último mensaje de advertencia al mundo. And we also see the intensity Vemos la intensidad stirring among the que nations, está sacudiendo las and naciones, especially in America. especialmente Estados We Unidos. also see the image and mark of the beast forming Vemos before cómo our se está eyes. formando delante de nuestros ojos la imagen de la bestia y su marca. Just as surely as Daniel was on the plains of Dura, De la misma forma, con la misma certeza que Daniel estaba en las, and he en saw las- Nebuchadnezzar las building a llanuras de golden Dura. image, y veía a Nabucodonosor levantar una imagen de oro. so we are watching Trump build his golden age. De la misma forma estamos viendo cómo Trump levanta su era dorada. An image to sun worship and the image to the papacy. Una imagen al papá, una imagen a la oración al sol. Lord, help us call sin by his right name. Ayúdenos, Señor, a llamarle al pecado por su nombre. Help us warn the people not to receive the beast, his mark, his image, or Y the number of his ayúdenos a name. advertirle al pueblo a no recibir a la marca de la bestia, su imagen o el número de su nombre. And help us truly be found on the Lord's side. Y ayúdenos a que podamos ser hallados del lado del Señor. And that we know you, Y que podamos and conocerlo. that you will know us. Y que usted pueda conocernos That a your nosotros. love and grace empower your people Que su amor y su gracia puedan darnos poder to stand para permanecer. with their loins girded about with truth. Con nuestros lomos afirmados en la verdad. Stand with the breastplate of righteousness. Permanecer, Señor, con la pechera de justicia. Stand with the helmet of Y salvation. con el casco de la salvación. Stand with the sword of the Spirit, Con la espada del Espíritu. the word of God. La palabra de Dios. We ask all this and we address our prayer to the most holy place. Y pedimos todo esto y dirigimos nuestra oración al lugar santísimo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.